Hola a todos, bienvenidos a la aplicación Fastest Plugin. En este vídeo voy a explicaros cómo configurar las preguntas tipo ensayo. Y además estas preguntas tipo ensayo yo creo que son muy poco usadas. Y estas preguntas yo las descubrí gracias a desarrollar esta aplicación y son similares a las preguntas tarea porque estas preguntas no se corrigen automáticamente como los cuestionarios del resto de tipo de preguntas de los cuestionarios de Moodle, pero la ventaja que tiene frente a la actividad tarea es que puedes generar varias preguntas diferentes y que aleatoriamente, varias tareas diferentes y que aleatoriamente a cada alumno le toque una diferente. Entonces, bueno, pues tiene también sus ventajas siendo dentro de las preguntas de cuestionarios tipo Moodle una de las que no se corrige automáticamente, con lo cual pues hay que hacer luego un trabajo de corrección posterior por parte del profesorado. Entonces, bueno, pues nos ven como siempre, arrancamos la aplicación y dentro de la pantalla de datos generales, en el menú de tipos de pregunta, seleccionamos las preguntas tipo ensayo. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos a formulario y las distintas opciones que tenemos en este tipo de pregunta. Bueno, pues por un lado tenemos que escribir el enunciado de la pregunta. El enunciado de la pregunta es realmente qué tarea queremos nosotros que el alumno realice. Después tenemos distintas opciones. Podemos decir el formato en el que queremos que el alumno dé la respuesta. Puede ser un editor HTML, o sea que el alumno tenga posibilidad de poner negrita, subrayado, insertar fórmulas y todo eso. Editor HTML con selector de archivos, ¿vale? Y eso lo seleccionará Moodle automáticamente cuando pinchemos esta opción. Que el alumno escriba texto sin darle formato ninguno, o sea, texto plano, y texto sin formato con tipografía monoespaciada. Estas son todas las opciones que tiene Moodle, ¿no?, para este tipo de preguntas. Y también podemos hacer la opción de que el alumno no tenga que escribir ningún texto, simplemente el alumno pues subirá un archivo. Entonces, bueno, seleccionamos cualquiera de ellas y en función de ellas las demás opciones van a variar. Entonces, si ponemos aquí editor HTML, o sea, algún tipo de texto, pues aquí dentro de requerir texto, pues o sea, que sea obligatorio que el alumno tenga que escribir algo o simplemente el texto es opcional. Si el alumno puede escribir algo, algún comentario porque necesite ponerlo para aclarar algo de la tarea o no. Ponemos la opción que queramos. Después, en permitir archivos adjuntos, si hemos puesto que haya texto, a lo mejor no queremos que el alumno escriba ningún texto, ¿vale? Entonces, bueno, requerir texto al estudiante, si le ponemos el texto es opcional y ponemos que no hay archivos, pues entonces puede el alumno no subir nada. Entonces hay que configurar bien esto. Bueno, aquí se me olvida decir que una vez que pongamos el texto, podemos decir limitar la caja, el tamaño de entrada, ¿no? Cuántas líneas va a poder tener el texto para que se previsualice directamente y el alumno escriba 5 líneas, 10, 15, hasta 40. ¿De acuerdo? Este es el número de líneas del tamaño de la caja que tenemos que rellenarlo. Todas las casillas naranjas, recordemos que tienen que estar rellenas. Después, permitimos archivos adjuntos. Si el texto es opcional, sería conveniente que por lo menos permitiéramos uno y luego decir si los adjuntos son opcionales o tiene que escribir 1, 2 o 3, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, pongo 3 archivos requeridos, 3 archivos, si yo lo he dicho que se permita uno, pues me parece en amarillo. Entonces, si yo requiero que escriba 3 archivos, tendré que permitirle por lo menos 3, ¿vale? Sin embargo, puedo decir que obligatoriamente solo uno, pero me puede subir hasta 3. Entonces, esto se va configurando y va variando en función de lo que yo vaya rellenando. Y después, pues también podemos escribir una plantilla de respuesta para que sepa el alumno más o menos cómo tiene que hacer la pregunta, la respuesta de la tarea y una información para el evaluador, para ver cómo vamos a evaluar esa tarea. Esto es importante, sobre todo cuando no eres tú el que va a corregir esa tarea o siendo tú va a ser dentro de un tiempo y así pues te sirve a modo de recordatorio de qué datos vas a necesitar tú para evaluarlo. Sí es importante recalcar que si, por ejemplo, yo aquí digo que no se admite texto, pues van a desaparecer todas las opciones en las que tenía que configurar el tema del texto. Entonces, si no se admite texto, no me va a permitir no poner, veis que antes aquí ponía que podían no permitir archivos. Si no pongo texto, obligatoriamente el alumno tendrá que subir un archivo, 1, 2 o 3 o ilimitado el número de archivos que el alumno desee. Y esto es lo mismo, si yo pongo aquí 1
y archivos requeridos pongo 3, me va a aparecer en amarillo que esto no es posible porque no puedo requerirle 3 si solo le permito 1. ¿Vale? Entonces todo esto se va a ir configurando automáticamente, algo que con Moodle no pasa. Moodle va rellenando los datos y hasta que no le deja guardar no te detecta si en alguno de ellos has hecho alguna incongruencia, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues esto ayuda mucho a facilitar esa tarea. Y repito, lo importante de lo novedoso de esto con respecto a las tareas tradicionales es que si hacemos un banco de preguntas con varios tipos de preguntas tipo ensayo y luego los ponemos en un cuestionario aleatorio, no todos los alumnos tienen por qué hacer exactamente la misma tarea, sino aleatoriamente a cada uno le toca una tarea diferente. Lo engorroso de este tipo de cuestionario es que hay que corregirlo también, no se corrige automáticamente, pero bueno, también está muy bien porque no todas las tareas siempre se tienen que automatizar. Pero con respecto a yo descubrí esto y me gustó con respecto a lo que es la tarea, porque así haces que cada alumno pueda hacer distintas preguntas. Este sería un ejemplo, cómo se vería en Moodle, el enunciado, este es el primer ejemplo de ensayo, luego aquí aparecería el recuadro para la plantilla que responda al alumno y si hemos dicho que permitimos que se suban archivos, pues aquí tendría el alumno que arrastrar. Y como siempre recuerdo, como aquí en el enunciado, en la descripción, si aparece el doble lineado, con lo cual en la descripción puedo poner código HTML, si me vengo a la ayuda otra vez, me dice enunciado de la pregunta y permite código HTML, y tanto en la plantilla de respuesta como la información del evaluador también tiene un doble borde, quiere decir, o sea, el doble borde quiere decir que estamos en un formato de HTML, ¿de acuerdo? La respuesta es con formato HTML. Entonces, bueno, y sin embargo, esto aparte es que no se puede escribir, lo que hay que hacer es seleccionar las respuestas del menú desplegable, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo esto, como veis, es una forma muy sencilla de introducir las preguntas de tipo ensayo para Moodle. Espero que os guste. Un saludo.